Durante más de un mes, el Consejo Económico y Social reunió 6 mesas temáticas que analizaron distintas aristas de la crisis de Haití y su impacto en República Dominicana. En ese proceso se identificaron 26 líneas de acción y se presentaron 151 propuestas, entre ellas la posibilidad de regularizar la mano de obra de los haitianos que se encuentran en el país. Sí, eso está contenido y hay propuestas concretas sobre eso. El tema se abordó y hay recomendaciones de cómo manejar ese tema. El presidente del Consejo Económico ofreció la información sin entrar en mayores detalles luego de entregar el informe final de las mesas de trabajo al presidente Luis Abinader. Mediante una nota de prensa, el jefe de Estado valoró el esfuerzo de los sectores nacionales para identificar soluciones frente a la crisis de Haití. Que se le sugiere al presidente de la República que cree un mecanismo de seguimiento para que no solamente no se quede en algo bien escrito, sino que haya la posibilidad de darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Se recuerda que el mandatario hizo historia durante... Ahí está, señoras y señores, el gobierno tiene en sus manos un documento final con más de 150 propuestas para supuestamente enfrentar la crisis haitiana, pero entre ellas una de las más polémicas, la regularización de miles de trabajadores haitianos en estatus irregular en la República Dominicana. La pregunta que muchos dominicanos se hacen es inevitable. ¿Regularizar significa solucionar la crisis o es simplemente legalizar el caos en que esta gente nos ha metido? El Consejo Económico y Social entregó el informe al presidente Luis Abinader y lo va a distribuir a los demás expresidentes. Todo parece muy ordenado, muy institucional, pero lo que está en juego no es un simple papel, es el futuro de la soberanía dominicana, de nuestra frontera y de nuestra identidad nacional. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Se pretende instalar un mecanismo de seguimiento para que las 151 propuestas que propone el Consejo Económico y Social se cumplan. Entre ellas, la más explosiva, dar papeles a quienes entraron a República Dominicana de manera irregular. La pregunta que tenemos que empezar haciendo aquí es, ¿quién gobierna en realidad en estos 44.000 kilómetros cuadrados? ¿El pueblo dominicano o los empresarios del turismo, la construcción y la agricultura que necesitan mano de obra barata? ¿Qué pesa más? ¿La seguridad nacional o los beneficios de unos pocos que para esos sí crece la economía y el Producto Interno Bruto? Mientras se habla de un plan de regularización, la frontera sigue siendo un colador. La migración irregular aumenta. Y las bandas haitianas cruzan este pedazo de tierra como Pedro por su casa. El próximo martes 16 de septiembre, anote la fecha, supuestamente en horas de la tarde, será público el contenido completo de lo que ya es un hecho. Y lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo aquí, pero quizás mucha gente no nos tomó en serio, pero ya sabemos lo esencial. La regularización masiva de indocumentados, específicamente haitianos en estatus irregular,
que trabajan en la construcción, el turismo y la agricultura, es un hecho y ya está sobre la mesa del presidente Luis Abinader. Nosotros queremos ser claros con esto y directo. La regularización no es una solución. Más bien es un atajo peligroso que va a hipotecar el futuro de República Dominicana. Por si usted no se ha dado por enterado del significado y el impacto que tiene esta medida en suelo dominicano. Hoy vamos a hablar de ese documento que supuestamente resume consensos de 6 mesas temáticas. Las mesas temáticas fueron migración, comercio, seguridad, comunidad fronteriza, relaciones internacionales y asuntos laborales. Sobre el papel, todo luce impecable. Según ellos participaron empresarios, sindicalistas, sociedad civil, políticos de los 3 partidos de este sistema político podrido de República Dominicana y los principales líderes a los que ya desde ya sí hay que confirmarles que son los 4 jinetes del apocalipsis haitiano. Pero cuando un pacto entra en cúpulas, realmente ha representado la voz del pueblo. El CES asegura que este informe es fruto del consenso y estoy de acuerdo con el Consejo Económico y Social. Es verdad, no nos están hablando mentira. El consenso entre los 4 principales líderes de este país, encabezados por el presidente Luis Abinader, los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía y el empresariado de este país, que son los que mandan en esta tierra. Bajo ese consenso es que tenemos lo que ya es un hecho. Pero ¿quién se beneficia realmente de este consenso entre ellos? No creo que sean los dominicanos que cada día ven su frontera violada. O no creo que sea aquel dominicano que cuando va al hospital no encuentra un espacio porque está ocupado por un indocumentado. Más bien, de esto se benefician los grupos empresariales que necesitan mano de obra barata y sin derechos. Mientras en el Palacio Nacional se entregan los documentos en la frontera de Dajabón, de Elías Piña, de Jimaní, seguían entrando inmigrantes irregulares por decenas. El contraste no puede ser más brutal. Lo que está en papel entregado al presidente es una cosa y la realidad que está viviendo este pueblo es otra. Y el problema no es Haití solamente. El verdadero problema es mucho peor de lo que pensábamos, porque los verdaderos traidores están en suelo dominicano. Porque el verdadero problema aquí es un Estado dominicano que se ha mostrado incapaz e incluso desinteresado en aplicar verdaderas políticas migratorias firmes. Nos dicen que este plan traerá orden. Estoy de acuerdo. Les va a ordenar los dividendos a los empresarios de la construcción, la agropecuaria y el turismo. Que dicen que será una vía para regularizar lo que sabemos que hoy es un caos.
Pero regularizar no es ordenar. Regularizar en este contexto sencillamente no es más y nada más y nada menos que legitimar el desorden migratorio que durante los últimos 30 años el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana y hoy Fuerza del Pueblo, representado por Leonel Fernández e Hipólito Mejía, con las siglas Partido Revolucionario Dominicano, nos han metido a todos. ¿Puede un país con más de 50% de la informalidad laboral, con hospitales saturados y con escuelas sin cupo para sus propios niños y estudiantes, darse el lujo de beneficiar a cientos, miles de extranjeros en estatus irregular en un país que no puede aguantar más? El plan de regularización no viene a defender al país. Nace para defender intereses privados que han convertido la migración irregular en el combustible y la materia prima de sus negocios. Esa es la verdadera realidad de lo que aquí estamos viviendo hoy con este tema tan delicado. El CES habla de 151 propuestas y 26 líneas de acción. Pero la propuesta que acapara la atención es una sola. Porque ¿para qué hablar de 151 propuestas y 26 líneas de acción si sabemos al final de cuentas qué rayos es lo que buscan todos? Regularizar la mano de obra extranjera. En otras palabras, reconocer que miles de haitianos indocumentados que hoy trabajan en la construcción, el turismo y la agricultura se queden en el país con papeles en regla. Y sobre todo en el contexto más delicado para la República Dominicana. Somos el único país, a lo mejor del mundo, donde sus ciudadanos tienen un documento de identidad vencido. Y estamos en un proceso de renovación. Y justamente ahora nos hablan de regularizar. Si esos regularizan, mañana ellos serán los que tomarán la decisión de quién gobernará este pedazo de tierra. ¿Y ya? ¿Para qué unifiquen la isla? ¿Ya? Ya díganlo. No sean tan hipócritas y doble moral. El señor Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, dice: no voy a elaborar, pero sí hay propuestas concretas sobre eso. ¿Por qué no quiere dar detalles? Porque sabe que este tema está dividido el país. Y no está dividido el país en 50 y 50, no. Está dividido el país entre el gobierno, los empresarios y los que se benefician de este plan macabro versus la ciudadanía dominicana. Esa es la división. Ahora, lo que llama la atención no solamente es que hay un plan ya decidido de regularización, es que hay un mecanismo que incluye seguimiento. Un comité que velará porque esas propuestas no se queden solo en el papel y se ejecute todo lo que está proponiendo el Consejo Económico y Social. Es decir, que la regularización no será solo un debate, será un proceso claramente planificado y ejecutado con lupa y lujo de detalle. Analizaron distintas aristas durante más de un mes el Consejo Económico y Social. En ese proceso durante más de un mes el Consejo Económico y Social reunió 6 mesas temáticas que
que analizaron distintas aristas de la crisis de Haití y su impacto en República Dominicana. En ese proceso se identificaron 26 líneas de acción y se presentaron 151 propuestas, entre ellas la posibilidad de regularizar la mano de obra de los haitianos que se encuentran en el país. Sí, eso está contenido y hay propuestas concretas sobre eso. El tema se abordó y hay recomendaciones de cómo manejar ese tema. El presidente del Consejo Económico ofreció la información sin entrar en mayores detalles luego de entregar el informe final de las mesas de trabajo al presidente Luis Abinader. Mediante una nota de prensa, el jefe de Estado valoró el esfuerzo de los sectores nacionales para identificar soluciones frente a la crisis de Haití. Se le sugiere al presidente de la República que cree un mecanismo de seguimiento para que no solamente no se quede en algo bien escrito, sino que haya la posibilidad de darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Se recuerda que el mandatario hizo historia. Durante más de un mes, el Consejo Económico y Social reunió 6 mesas temáticas. Bueno, miren, es sencillo. El informe no es neutral. Ese informe es político. Y el giro de todo esto es que muchos no quieren ver esto. ¿Saben quién es el gran beneficiado de todo esto? Ni siquiera es Haití. Es el empresariado dominicano. Durante más de un mes, el Consejo Económico y Social reunió 6 mesas temáticas. Los empresarios son los más grandes beneficiados. A Dios vea, ellos son los que deciden quién gobierna este país. Por eso una candidatura cuesta 30 millones de pesos, una candidatura de regidor, y una senaduría 100 millones. ¿Y la presidencia qué cuesta? Perdónenme la expresión, pero siento tanta incomodidad que si no digo esto, no me voy a sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque entonces el poder cuesta bajarse los pantalones para que el empresariado haga lo que le da la gana aquí. Eso es lo que tenemos como democracia. El turismo, la construcción y la agricultura se han convertido en sectores estratégicos y deciden todo aquí. Son ellos, la economía dominicana. Y según ellos, la economía se desplomaría y se afectaría. Pero su modelo de negocio está sostenido en un secreto a voces. Mano de obra haitiana barata, explotada y sin derechos. Y ahora la quieren regularizar. Los empresarios no quieren resolver la crisis haitiana. Ellos lo que quieren es administrarla. Y la regularización es la herramienta perfecta para seguir teniendo mano de obra disponible, ahora legalizada, pero siempre en forma precaria. Último minuto del CES. Entonces, Fernández, y a partir del 10. Definitivamente, señores, el gobierno sabe todo eso. Por eso Abinader, mientras habla de soberanía y seguridad nacional, recibe con una sonrisa este informe y celebra que por primera vez hay un consenso sobre un tema nacional. Y es verdad, en esa parte Abinader tiene razón. Nunca se habían puesto de acuerdo los principales líderes sobre un problema nacional. Pero la primera vez que se ponen de acuerdo, permítame la expresión, para joder al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque la base política de este país necesita quedar bien con el empresariado dominicano. Pregunto, ¿dónde va a quedar la defensa del trabajador dominicano? ¿Dónde queda el joven de un barrio de Santiago o de Santo Domingo que no consigue empleo porque las plazas ya están ocupadas por mano de obra extranjera más barata? La regularización no va a resolver el problema haitiano. Al contrario, los haitianos en este momento están celebrando, están en una fiesta
Porque ahora sí que van a venir y van a entrar. Porque ya lo van a legalizar aquí. Ya. Sencillamente eso es lo que va a suceder. Un documento que habla de consensos, de concertación. Pero ¿acaso alguien consultó verdaderamente al pueblo dominicano? Nosotros le dijimos a ustedes cuando empezó este diálogo quiénes eran los que integraban ese diálogo. Las personalidades que ustedes están viendo ahí, muchos de ellos tienen ante Dios ONGs. y ante el pueblo. Tienen ONGs haitianas para defender a haitianos. Esa es la realidad que estamos viviendo aquí. Entonces, no nos engañemos. No nos engañemos más. Bueno, por lo menos a nosotros no nos dejemos engañar. Sabemos aquí todos quién es que manda en este pedazo de tierra. Eso no es un secreto para nadie. Regularizar no va a controlar la frontera. Regularizar no va a detener las bandas. Regularizar no fortalece el Estado dominicano. Regularizar solo cambia el estatus en un pedazo de papel. Ya lo vimos en el 2014 con el plan fracasado de regularización de Danilo Medina. ¿Qué pasó? Miles se inscribieron, pocos completaron el proceso y la inmigración irregular siguió igual e incluso peor. Entonces, ¿por qué insistir en la misma receta que ya fracasó? Porque no se trata de una política migratoria, se trata de una política empresarial. Porque ¿quién va a fiscalizar que los regulados no terminen en la informalidad? ¿Quién garantizará que coticen en la seguridad social, que paguen impuestos, que no sean explotados? ¿Quién lo garantiza? Eso no lo garantiza nadie. Y nadie se va a atrever a hacer y a garantizar eso. Entonces, seamos sinceros con esto. Del CES, escuchemos. Fernández. Y a partir del 16, entonces lo ponemos en la página nuestra para que haya posibilidad de conocer el contenido. Una pregunta, como ustedes sabrán, a los dominicanos, incluso en el país de la oposición, como ustedes sabrán, la gente de ahora lee poco, primero si hay que darle alguna tecla para buscar un informe que tenga letra chiquita. Uno de los temores de los dominicanos que motivó esta reunión del CES fue el tema haitiano y la posibilidad de que se aprobara una pieza que autorizara o que promoviera o que se legalizara o se le diera permiso a los haitianos, a los ilegales. ¿Qué hay con eso? Yo no voy a elaborar sobre eso, pero sí eso está contenido y hay propuestas concretas sobre eso. O sea, que existe la posibilidad de que se le dé... El tema se abordó y hay recomendaciones de cómo manejar ese tema. Okay, gracias. Por la parte digital, ¿cuántas propuestas ustedes recibieron? Como abrieron una parte para los... Alrededor eran cerca de 300 consideraciones que hicieron saber, porque la posibilidad era que podían entrar a cada mesa en particular y según el tema entonces hacer su propuesta. ¿Cuántos acuerdos concretos se llegaron? El número, una cifra. Hay 151 propuestas que se le hacen dentro de 26 líneas de acción. Okay. En esa propuesta está lo que corresponde a la situación de la policía keniana, que vemos que ya ha anunciado que se retiran a final de año y que también... Ese es un tema que simplemente se habló de seguridad y que en Haití hay que buscar una estabilidad, pero ya eso corresponde a qué va a hacer el gobierno de Haití y qué va a hacer Naciones Unidas después que termine. ¿Qué va a hacer? Miren, sencillo todo esto. Esto no es nada complicado de entender. El gobierno dominicano presiona
Y se deja presionar, pero más se deja presionar que otra cosa. Presionado por los grandes empresarios del turismo, la agricultura y la construcción, está desde hace tiempo postergando esto y preparando el terreno para regularizar a miles, millones de haitianos en estatus irregular. Sí, millones. Porque si están sacando 100,000, según la Dirección General de Migración, por mes, entonces ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Pero esa regularización es una necesidad que no responde al interés del pueblo dominicano. Sencillamente responde a los intereses de los bolsillos de los que dominan el gobierno, al gobierno como marionetas. Porque eso es lo que son, esos que están ahí, son marionetas. Son marionetas. Entonces, no nos hagamos aquí de que no sabemos. La regularización no es un acto de humanidad tampoco. No nos engañemos. Es un negocio redondo para los tres sectores que hoy controlan el poder político en República Dominicana. Número uno, el turismo, que necesita mano de obra barata para levantar más hoteles en Bávaro y Punta Cana. Número dos, la construcción, que necesita ser sostenida con miles de obreros haitianos cobrando una miseria. Y número tres, la agricultura, que no podría sacar una sola cosecha sin jornaleros traídos del otro lado de la frontera. Esa es la verdad. Y el Estado se baja los pantalones y se arrodilla ante ellos. Y al hacerlo, nos dicen a la cara su soberanía, su cultura y su seguridad no importan. Lo que importa es mantener fieles a los que financian campañas y llenan los bolsillos de los políticos. Y es por eso que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, yo dejé de creer en ellos. Y cada día reafirmo más esa creencia y esa decisión. Porque ese informe no es inocente. Ya fue entregado a Luis Abinader. Va a ser entregado a Danilo, a Hipólito y a Leonel. 3 personas más uno, que es el que gobierna hoy, que cargan sobre sus hombros el peso de décadas de una debilidad en materia migratoria. La regularización se presenta como una solución responsable, entre comillas. Pero lo que ocultan es que es una claudicación total. Es una venta clara y directa. Un comercio donde lo único que está en juego aquí es la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Que ya dejará de ser. Vamos a ver ahora cómo le van a llamar. Porque por un lado tenemos a un presidente que habla y pone discursos rimbombantes de soberanía, de reforzar frontera, pero por la puerta trasera quieren convertir a los inmigrantes irregulares en dominicanos legales, que entraron, muchos de ellos y la mayoría, con la anuencia de quienes deberían guardar la patria. O sea, yo por eso siempre les voy a decir a ustedes, no culpemos a los haitianos de este problema. No le eche maldición a esa gente. No. Seamos sinceros, vamos a sincerizarnos los dominicanos y entendamos que los verdaderos traidores están aquí y están ahí en el palacio y son los que dictan qué se va a hacer y qué no.
Yo no culpo a los haitianos. No, señor. Porque si realmente hubiera alguien con pantalones que detuviera la inmigración irregular en este país, ellos no entraran. Más bien yo lo veo como víctima a ellos. ¿Sabe? Es así. Véalo desde esa perspectiva porque esa es la realidad. La historia nos está enseñando algo. Cada regularización masiva es un imán que atrae más inmigración irregular. Ahora es que usted va a ver, titulares en la prensa diciendo, entraron 100, entraron 50, entraron 200, entró un camión, entró un contenedor. Ahora es que usted va a ver. Si usted pensaba que estábamos llenos, ahora es que usted va a ver. Porque ya se abrieron las puertas. Ya se abrieron las puertas. El verdadero gobierno, si usted no lo sabía, no está en el Palacio Nacional. El verdadero gobierno está en las oficinas de los grandes empresarios. Ellos dicen qué hacer y los políticos de pacotilla que tenemos les obedecen. Turismo, agricultura y construcción. 3 sectores que se benefician de la explotación de mano de obra haitiana en República Dominicana. Y si hoy se regularizan millones de haitianos, mañana esos mismos empresarios pedirán que ellos sean los que voten. Y cuando eso ocurra, ya. Ahí vamos a tener lo que ya todo el mundo sabe. Que la fusión viene con una intención desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Así que dominicano, este no es un tema meramente político. Ya esto es un tema de supervivencia nacional. No se trata de derecha o de izquierda. No se trata del PRD, del PRM o de la Fuerza del Pueblo. Se trata de que nosotros defendamos lo único que nos queda todavía en papeles, la soberanía. Porque el gobierno prepara un plan para regularizar, para legalizar. Y si el pueblo no se levanta ahora, mañana vamos a tener que mudarnos para otro lado. Y no le puedo decir que nos mudemos para donde los vecinos, porque ya vamos a ser uno solo y estarán aquí. No podemos permitir esta sinvergüencería y que acaben con más de 100 años de fundación solo por responder a intereses meramente políticos. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, restaurar, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien, y si no, que os lo demanden.
Juro ante Dios y ante el pueblo. Juro ante Dios y ante el pueblo. Por la patria y por mi honor. Por la patria y por mi honor. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Proteger y defender su independencia. Proteger y defender su independencia. Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Respetar los derechos y las libertades de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como presidente de la República. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los derechos de su cargo. Señor presidente, ¿jura usted? Ahí está, señoras y señores. El Apocalipsis capítulo 6 describe la llegada de 4 jinetes que traen destrucción. Uno blanco, uno rojo, uno negro y uno amarillo. Hoy, en República Dominicana, esta metáfora cobra vida. Los jinetes ya no vienen del cielo, sino del Palacio Nacional. Se llaman Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. El caballo blanco, Abinader, que llegó prometiendo orden, muro fronterizo y seguridad, pero ha terminado conquistado por los intereses de empresarios y organismos internacionales. El caballo rojo, Leonel Fernández, que firmó pactos y tratados mientras la frontera ardía en sangre y desigualdad. Y abrió la frontera, Leonel Fernández, el jinete del caballo rojo. ¿Y qué decir del caballo negro? Danilo Medina, que disfrazó la crisis con subsidios y asistencialismo, mientras la inmigración irregular crecía sin control en sus últimos años como presidente de la República Dominicana. Y no podía faltar el caballo amarillo, Hipólito Mejía, que gobernó con desenfado, dejando que el desorden se convirtiera en costumbre y que hoy sigue bromeando mientras la patria se desangra porque hemos perdido la patria. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis haitiano, llámelo así, confirmado ya después de lo que van a hacer. Esos son los 4 jinetes de verdad. Y le voy a explicar brevemente por qué. Si usted me lo permite, le voy a explicar esta analogía que cae perfecta. Porque el documento del Consejo Económico y Social, que incluye entre sus 151 propuestas
la regularización masiva de haitianos en estatus irregular. Ese documento, que ya fue entregado al presidente Luis Abinader y va a ser entregado a los próximos expresidentes, como si fuera un pacto sagrado, se le va a entregar a los que ya fracasaron. Tenemos que hacernos la pregunta sencilla. Ya sabemos quién gobierna en este país. ¿El pueblo dominicano es que gobierna? No. Si usted pensaba eso, está equivocado. El Consejo Económico y Social presentó el informe final del diálogo sobre la crisis haitiana. Pero fíjese usted, ya tenemos el primer caballo. Cuando usted termine de ver este video, vaya y lea, busque lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Léalo. Lo invito a que lo lea. Primero nos habla de un caballo blanco. Esa analogía apocalíptica nos habla de un caballo blanco. El caballo blanco en Apocalipsis representa conquista. Alguien que conquistó el poder y sale con un arco. Y ese es representado por Luis Abinader, porque llegó al poder como el jinete de la esperanza. ¿A cuánta gente no engañó ese señor? Prometió blindar la frontera, enfrentar el caos migratorio y poner a República Dominicana primero. Y ese jinete vino con un discurso que parecía firme y una promesa clara. Pero en la práctica, ese jinete blanco se convirtió en el caballo blanco que no conquista, sino en el que se dejó conquistar por el poder económico y por los intereses particulares. Su gobierno ha levantado un muro fronterizo que más que defender la soberanía parece un elemento decorativo con cámaras para una defensa totalmente irreal. Mientras inaugura cada tramo con fantasía, cientos de haitianos cruzan diariamente por pasos ilegales. Lo más grave de ese jinete del caballo blanco es su doble discurso. De día habla de soberanía, de noche entonces se deja presionar ante empresarios y organismos internacionales que presionan por una unificación y una regularización de mano de obra aquí. Dice defender la patria, pero entrega al Consejo Económico y Social la libertad de trazar una política migratoria que lo que va a hacer es normalizar la presencia irregular de haitianos en este país. Abinader no es el defensor que prometió ser. Es el caballo blanco, es el jinete del caballo blanco que abre la puerta del plan de regularización. Su conquista no es la defensa de la patria, sino la conquista del pueblo dominicano, y que vendió la conquista del pueblo dominicano a cambio de intereses económicos. ¿Qué sentido tiene un presidente que construye un muro, pero legaliza el que ya entró? Ese es el jinete del caballo blanco. Veamos el jinete del caballo rojo. Juro por Dios, ahí lo ven, por la patria y por mi honor. Ese señor, según Apocalipsis, el caballo rojo simboliza la guerra y la sangre. Y Leonel Fernández representa eso en nuestra historia política. No porque haya traído tanques o fusiles, sino porque con sus tratados y sus famosos pactos abrió las heridas de la patria que hoy sigue sangrando. Leonel gobernó en plena globalización, firmó acuerdos comerciales, abrió puertas a ONGs internacionales, dejó que organismos extranjeros intervinieran en nuestras políticas migratorias. Y mientras él hablaba
de modernidad y de globalización, la frontera se convertía en un desastre, en un corredor de desorden. Bajo su mandato se fortalecieron las mafias de documentos, las redes de tráfico ilegal de inmigrantes y los vacíos legales que hoy permiten a miles de haitianos obtener papeles dominicanos. Leonel Fernández no disparó una bala, pero sus pactos hicieron que hoy el país sangre por todas partes. Por eso es el jinete del caballo rojo. Lo más grave es su silencio. Porque Leonel habla de geopolítica, de la multipolaridad del mundo, pero calla cuando se trata del problema más urgente, Haití. Calla porque sabe que en sus gobiernos no se hizo nada en serio para controlarlo. ¿Puede un presidente hablar de soberanía internacional mientras entrega la soberanía interna? Y ese es el que quiere volver a montarse y convertirse en otro jinete. Leonel es el caballo rojo, el jinete del caballo rojo. No el que libra guerras, sino el que abrió heridas que todavía le duelen. El que inició la impunidad, el padre de la corrupción después de la década de los 90. Quien vino rimbombante con mucha pampona en el 2004, en una crisis que le dejó el otro caballo, pero que al final de cuentas se volvió uno más. Y ahí fue donde empezó el verdadero debacle institucional. ¿Y qué decir del caballo negro? Juro ante Dios y ante el pueblo. Juro ante Dios y ante el pueblo. Por la patria y por mi honor. ¿Qué decir del caballo negro? Danilo Medina simboliza el caballo negro que trae una balanza. Y en esa balanza había hambre y desigualdad. Danilo es ese jinete. Gobernó con un discurso de progreso y del pueblo primero. Pero en la práctica fue el arquitecto de una desigualdad que explotó en la frontera. La corrupción en la frontera se consolidó en los últimos 2 gobiernos de Danilo Medina. Danilo aplicó programas asistenciales como FASE, Tarjeta Solidaridad y otros subsidios para politizar y aumentar el clientelismo ante la balanza negra que traía en sus manos. ¿Y eso qué generó? Dependencia, clientelismo. Pero no resolvió la raíz de los problemas. Mientras tanto, el país se llenaba de mano de obra haitiana irregular, tolerada por empresarios con la complicidad del Estado. Durante su mandato, la inmigración irregular empezó a alcanzar los niveles más altos en la historia de la migración. Se inventó un dichoso plan que lo que trajo fue más calamidad, porque ahí fue que se afianzó y ahí fue que los haitianos se dieron cuenta que aquí no gobernaba nadie. Lo más grave fue que trajo bajo su gobierno lo que se consolidó la idea de que la República Dominicana podía ser el amortiguador de Haití. Y esa narrativa que parece inocente es la que hoy quieren volver a utilizar para justificar eso. ¿Quién paga la balanza desequilibrada del jinete del caballo negro? La respuesta es obvia. Hoy la está pagando el pueblo dominicano, que ve cómo los hospitales, las escuelas y los empleos se saturan mientras el gobierno juega a repartir migajas. Danilo es el caballo o el jinete del caballo negro porque pasó de ser y vendernos algo que más bien pesó mal la balanza. Cuando la balanza le cayó a Danilo, los intereses de la élite estuvieron por encima de la soberanía nacional.
Y ya, el último caballo. El jinete del caballo amarillo. Por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la... Hipólito Mejía. El caballo amarillo en Apocalipsis representa la peste. ¿Recuerda usted la gran crisis del 2003? El dólar a más de 60, igual que hoy. Mire qué cosa. Qué irónica es la vida. Estamos repitiendo la misma historia. Pero el caballo amarillo ya la había hecho. El caballo amarillo representa la peste, la muerte y el desenfreno. Hipólito Mejía encama esa figura a la perfección en la política dominicana. Su estilo campechano, su risa facial, su manera de gobernar a lo loco, dejaron un legado sumamente peligroso del 2000 al 2004. La normalización del desorden fronterizo. El gobierno de Hipólito Mejía nunca tuvo en serio el tema haitiano. Nunca vio la migración irregular como amenaza y hoy tampoco la ve como amenaza. Y es el promotor de este plan de regularización. Siempre lo ha visto como un hecho inevitable. Y lo que no se enfrenta se multiplica. Y eso fue lo que pasó. Durante su gobierno, porque hay una generación que tal vez no lo recuerde, pero durante su gobierno las mafias fronterizas operaron con total libertad. Los flujos migratorios aumentaron sin control y la frontera se convirtió en el mercado libre para los contrabandistas, traficantes y coyotes. Lo más grave es que Hipólito hoy sigue opinando con la misma ligereza, como si todo fuera un chiste, pero no lo es. Lo que hoy vivimos es el resultado de la irresponsabilidad de ese caballo amarillo. ¿Se puede gobernar un país como si fuera una finca sin dueño? Hipólito es el jinete del caballo amarillo porque representa la muerte lenta de la soberanía dominicana, la enfermedad del desorden que se volvió costumbre. Porque teniendo la oportunidad de reivindicar el legado de José Francisco Peña Gómez, hicieron un desastre de gobierno y permitieron el retorno del Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó 16 años seguidos y se volvieron la cuna de la corrupción. Detrás de estos 4 jinetes hay otros jinetes ocultos. Tal vez no tienen nombre de presidente, pero tienen más poder que cualquiera de ellos. Son los empresarios del turismo, la agricultura y la construcción, que hoy son los que están dirigiendo este país. Son ellos quienes presionan para que no exista un plan de regularización, sino para que exista un plan de normalización de lo ilegal. Porque saben que legalizar a cientos de miles de haitianos significa asegurar mano de obra barata, dócil y abundante. Pero para ellos, la crisis haitiana no es un problema, es una oportunidad de negocio y muy rentable. A ver, el turismo necesita camareros y empleados que trabajen por menos. La agricultura necesita jornaleros que acepten salarios miserables. La construcción necesita obreros que no reclamen derechos. Y el gobierno, encabezado por el jinete del caballo blanco, en vez de defender al pueblo, defiende ese modelo traicionero.
Lo más grave es que esa élite económica se disfraza de humanitaria. Hablan de derechos humanos, de integración y de paz. Pero lo que buscan no es justicia, ganancias, dinero. Claramente lo dice la Biblia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esta gente tiene pasión por él. Qué pena. Yo les digo a ustedes que el Apocalipsis no es una metáfora literaria. En República Dominicana, hoy es la realidad que enfrentamos como nación. Abinader, Leonel, Danilo e Hipólito representan lamentablemente 4 etapas de fracaso para la República Dominicana. Eso es lo que representan esas 4 personas para este país. Pero el plan de regularización representa la suma de todos los fracasos y viene de un solo golpe. No se trata de ser antiinmigrantes y ya se los dije. Se trata de defender la soberanía nacional. No se trata de rechazar a un pueblo hermano. No. Cambie ese lenguaje y abra sus ojos. Se trata de exigir que la crisis haitiana la enfrenten quienes la provocaron y quienes hoy están traicionando realmente. La República Dominicana no puede ser el salvavidas de Haití. No podemos seguir cargando con hospitales saturados, escuelas desbordadas, barrios inseguros y empleos ocupados por mano de obra ilegal. La Biblia dice, vaya y busque Apocalipsis capítulo 6 y léalo bien. La Biblia dice que tras los jinetes vendrá el fin. Y yo creo que ya eso está aquí. Porque esta gente va a entregar y entregó la patria dominicana. Nos entregaron. Pero también nosotros tenemos una oportunidad de cambiar este desenlace fatal. Solo si nos levantamos como pueblo. Solo si exigimos a esos que están ahí que defiendan la frontera. Notó que le puse el juramento que ellos hicieron. Todos juraron defender la independencia, el honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Todos le han fallado a ese juramento. A ellos sí que hay que aplicarle que no juren en vano. Incluso el juramento dice, juro por Dios. Esta gente ha sido tan hipócrita que ha utilizado el nombre de Dios en vano. Cosa que también la Biblia condena. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y esos 4 jinetes han tomado el nombre de Dios en vano porque no han sabido defender la patria, el honor de la patria. No han sabido cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Y si usted observa algo en los juramentos, algunos de ellos ni siquiera quien le tome el juramento le dice que Dios y el pueblo se lo tome en cuenta. Muchos obviaron eso. De hecho, en el juramento de Danilo no se dice eso. En el juramento de Hipólito no se dice eso. Porque ellos sabían a lo que iban. A vender la soberanía nacional. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, restaurar, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien, y si no, que os lo demande. Juro ante Dios y ante el pueblo. Juro ante Dios y ante el pueblo. Por la patria y por mi honor. Por la patria y por mi honor. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Proteger y defender su independencia. Proteger y defender su independencia. Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Respetar los derechos y las libertades de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como presidente de la República. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los derechos de su cargo. Señor presidente, ¿jura usted? Así que cierro diciéndole lo siguiente. Levántate, pueblo dominicano. Vamos a exigir que esa gente cumpla el juramento que hizo. No aceptemos la regularización como un destino inevitable. Recuerde, la patria no se vende. La patria se defiende. Señores, gracias a todos ustedes por acompañarnos y estar con nosotros. Invitarles a que si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto, a que se suscriban, activen la campanita para que puedan recibir actualizaciones cada vez que nosotros hagamos un video, un comentario o estemos en vivo. Suscríbase, por favor, comparta este contenido que estamos haciendo para cada uno de ustedes y para que la República Dominicana despierte. Todavía hay hombres y mujeres que le duele la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Así que no dejemos que unos pocos acaben con lo que hicieron nuestros padres de la patria. Así que, señores, muchas gracias. Pedirle que antes de retirarse, dele like a este video, compártalo, déjenos sus comentarios, por favor. Y les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Nos vemos en el siguiente video. Siempre será, si Dios, usted y yo lo queremos. Dios, patria y libertad.
Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Zapotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad que los